6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, amigos, a este espacio que espero se convierta en una sana y recomendable costumbre. Ahorita es miércoles y viernes, alguien me ha pedido ahí que también lo hagamos los lunes. Vamos a ver, por lo pronto, miércoles y viernes de 7 a 8:30 de la noche, miércoles y viernes, repito. Muy bien. Antes de entrar a las primeras preguntas, estar dos. Una que quedó pendiente del viernes pasado, del señor Javier Trujillo Zavala. La leo. Don Ángel, le tengo la confianza del mundo y respeto que usted se ha ganado con su trayectoria y trabajo. Es 30 libras de rigor. Pero no me suena que la mayor parte de su trabajo esté enfocado en denostar el trabajo de AMLO. Contesto. Mire, don Javier, una cosa es criticar y otra cosa es denostar. La crítica se hace con base en argumentos ante errores evidentes del gobernante y el gobierno que encabeza. Denostar es lo que hace López, ofender, degradar a sus adversarios. ¿Por qué me concentro básicamente en López? Y dejo de lado, por ejemplo, la secretaria de Economía con su mole artesanal, a mi paisano el Poncho Durazo ahí jugando a los policías y ladrones, y a Jiménez Espriu con el aeropuerto, que ya no es aeropuerto, etcétera, porque el causante primario de lo que estamos enfrentando hoy es López y sus ideas acedas, caducas. ¿Qué sentido tiene criticar a los que son peones? ¿Qué sentido tiene criticar a Julio Scherer Jr. porque no cumple con su trabajo, por ejemplo? O al sedicente, a este señor que se le nota lo mediocre, lo echa por los poros de Arturo Herrera. Si el responsable es López, nadie más, es el que está causando todo el daño. Esa es la razón por la cual me concentro en exhibir su ignorancia, su incapacidad para la gobernación, su inexperiencia en la gobernación y sus obsesiones autoritarias casi dictatoriales. A veces también toco el tema del trato despótico que tiene para los suyos en las reuniones internas. Es un hombre grosero, los trata con la punta del pie y esos cobardes, esos abyectos no se atreven a renunciar. Muy bien, esa es la otra pregunta. Don José, es un buen amigo, don José, dice, me escuchó hoy en la mañanera y dice que ¿cuáles serían los argumentos sólidos que tengo yo para afirmar que posiblemente López lo que quiere es renunciar en diciembre? Va pues mi explicación y argumentos, don José. Usted ha seguido las mañaneras, las gafas, las que son clon de López, y algunas imágenes que aparecen en la televisión o los videos que sube él o su equipo, y notará una degradación en el lenguaje corporal. Además, se le ve irascible, molesto, despegado, más ya es de los asuntos de la gobernación. Y además de todo eso, nada le ha resultado. La economía va en caída libre, el problema de la pandemia no lo han manejado, todavía ahorita es un desastre en el Seguro Social, con este muchacho que sueña con ser gobernador de Chiapas y en el Seguro Social inmejorable se recordará. Es decir, eso me da elementos a mí para concluir que López está harto en el puesto para el cual lo eligieron más de 30 millones de ciudadanos mexicanos. ¿Y por qué digo después de diciembre? La razón es muy simple. El artículo 84 constitucional establece que ante la falta absoluta del presidente, de la base de que López, al renunciar por de salud o porque se volvió loco o lo que sea, hay una falta absoluta. Dice la Constitución en ese artículo 84 que en el momento en que
se dé esa falta absoluta, quien tomaría la presidencia o quien encabezaría la presidencia es quien no en ese momento la Secretaría de Gobernación. Y como ya habían pasado 2 años, ya no se requeriría convocar a elecciones, sino que el Congreso, si estuviera en sesiones, en el periodo de trabajo normal, nominaría al presidente sustituto que terminaría el periodo. ¿Qué pienso yo que sucedería? Que hay altas posibilidades. López va a agarrar al florero de Bucareli y lo va a regresar al Senado o lo va a mandar a otra parte. Y va a poner al frente de Gobernación, y para que posteriormente quede como presidente profesional, a Marcelo Ebrard. Y luego él va a operar para que el Congreso signe Claudia Sheinbaum como presidente sustituto. Y López no se iría a la chingada, que es su rancho en Palenque. López se sentiría liberado de las constricciones legales para participar en campañas políticas. Él se dedicaría entonces a lo que ha hecho toda su vida, que es andar de plazuela, andando convenciendo a la gente, asusándola para que viole la ley con miras a hacerse el justiciero. ¿Por qué? Porque hay 300 distritos federales en juego, más evidentemente las 200 plurinominales, pero lo importante son esos 300 y no tienen candidatos fuertes para esos distritos. En consecuencia, haciendo campaña por esos candidatos débiles o inútiles o ignorantes. Además, habrá 15 gobernaturas en juego y tampoco Morena tiene candidatos de prestigio, de una sólida presencia en estas entidades, y entonces él cree que va a repetir el fenómeno del año 2018, que es lo que le... Y también, ¿qué es lo que piensa que sucedería? Que como él puso a la científica Sheinbaum, automáticamente él la manejaría, sería una especie de Plutarco Elías Calles versión con Azupo, que él sea el hombre fuerte, el que pondría funcionarios, el que dictaría la línea del gobierno. Esos son los elementos que me permiten a mí concluir. López ya quiere irse, pero no se va ahorita porque habría que convocar a elecciones, porque el artículo 84 así lo establece. El provisional, luego 60 días para que el Congreso nombre un interino que es el que haría el proceso electoral, convocaría elecciones. Y aquí, al irse él a los 2 años, un día, se elimina el caso del interino, no hay necesidad de convocar elecciones y el Congreso, que lo controla Morena, colocaría ahí a la científica Sheinbaum. Esos son mis argumentos que ahorita, ante lo que veo, es lo que puedo concluir. Pasó una pregunta ahí, pero muy rápido, muy fugaz, no sé si sea posible verla otra vez. A ver, aquí está. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo usted considera Pemex lo declaran en quiebra? Yo creo que jamás van a declarar, al menos este gobierno, a Pemex en quiebra. O sea, sería eso el acabose completo de la 4T. Eso jamás lo van a hacer. Van a seguir aguantando pérdidas inmensas. Es más, el jueves da a conocer sus estados financieros Pemex, lo da a conocer a la Bolsa de Valores, a la Bolsa Mexicana y allá en Nueva York, y ahí aparecen las pérdidas del primer trimestre. Habrá que estar atentos mañana y eso lo comentaremos el viernes, pero repito, jamás ellos van a aceptar que Pemex está en quiebra, es insalvable y hay que liquidar personal e iniciar una nueva etapa. Siguiente pregunta. La crisis que se avecina será más grave que la del 95 y la pregunta del gran Búfalo, sin duda alguna, sin duda alguna. No solo porque en México tenemos un grave problema estructural, recuerde usted que ya venía cayendo la economía antes de la pandemia. El año pasado decrecimos
0.1%, pero ya la tendencia venía clara de una caída por las torpezas y por las tonterías y ocurrencias de López. Pero es más grave esto por el problema de la pandemia. Eso ha venido a sacudir completamente la economía del mundo. Esos dos elementos que se juntan hacen que esto sea mucho más grave que lo que pasó en el año 95. Si usted lo vio el Gran Búfalo, usted recordará que ya en el año 95, a la mitad del 96, ya estábamos recuperando la senda del crecimiento. Aquí, a cómo van las cosas, dudo que para el 2022 estemos en un franco crecimiento otra vez. Don Ángel, qué buena explicación del trato entre me imagino que es la iniciativa privada y el BID, hasta un niño lo entendería. Y esto se refiere a lo que señalé tanto en las mañaneras como también en mis intervenciones con Pascal. Es una cosa facilísima de entender, pero López, como es muy ignorante en materia financiera, no lo entiende. Voy a repetirlo rápidamente. Imagínese que usted es gerente o director general o propietario de una empresa pequeña o mediana y que es proveedor de una gran cadena de supermercados, por ejemplo, de tiendas de autoservicio. Entonces usted le entrega productos por 1 o 5 o 10 millones de pesos. Le dan a usted una factura pagadera en 60 o 90 días. Usted no tiene liquidez por las condiciones actuales para poder seguir operando con normalidad, comprar insumos, pagar la nómina, etcétera. El BID Invest, que es la rama financiera, el brazo financiero, en coordinación con el Consejo Mexicano de Negocios y algún banco, lo que hacen, usted le entrega al BID Invest la factura, ese 10 millones de pesos, y ellos le entregan los 10 millones de pesos menos una pequeñísima comisión. A los 3 meses o a los 60 días, BID Invest le cobra a esa cadena, usted continúa operando. Y dice López, esto es corrupción, no tiene la menor idea de lo que dice. Esto se llama factoraje financiero, es convertir el papel de una factura por un producto que usted ya entregó y le fue aceptado en efectivo para seguir operando. Muy bien. ¿Dónde andará Romero de Champs? Ya no se sabe nada de este rufián. Yo creo que debe de estar en la Florida, diría yo, de Canales. En Miami ya ve que tiene varios departamentos de esos del Infonavit gringo, de 2,5 millones de dólares, y dejó a una persona al frente del sindicato, un hombre de todas sus confianzas. Entonces, para decirlo en términos beisboleros, el señor Romero de Champs la sigue bateando sin problema alguno. Le lanzan puras aves por el medio del plato y puro jonrón. ¿Podría explicarnos las coberturas de ingresos petroleros que la Secretaría de Hacienda preside? Muy bien. Las coberturas son un instrumento neoliberal, como el que es. Neoliberal. Es un instrumento financiero que tiene muchos años en los mercados, en las casas de bolsa, etcétera. Consiste básicamente, podríamos decir que es un seguro. Usted piensa que sus cálculos y el petróleo lo estima en $49, entonces usted requiere asegurar un ingreso mínimo para las finanzas públicas de $49 por los barriles que exporta. Pero hay aquí algo que debe tomarse en cuenta. Usted exporta, vamos a decir, 1 millón de barriles, pero importa 700,000 barriles equivalentes de gasolinas. En realidad, entonces, usted solamente necesitaría cubrirse, coberturas, con 300,000 barriles diarios. Entonces, hay en el mercado empresas de corretaje financiero que venden esos seguros. Le cobran, hacen ellos sus modelos econométricos, corren proyecciones, etcétera, y dicen, esto te cuesta para 300,000 barriles a $49, 2,000 millones de dólares. Hace usted su cuenta, me conviene, sí me conviene, paga y ya está asegurado. El problema aquí es que eso se paga al final de los 12 meses.
en la primera semana o decena de diciembre le pagan, si es que la mezcla mexicana de petróleo se hubiera vendido por debajo de $49. Pero la liquidez que deja usted de recibir en todo ese tiempo, pues eso tiene que aguantarla pidiendo deuda. Pero así funcionan esas coberturas. Muy bien. ¿Sabe qué va a pasar con las Afores? Mire, lo he dicho una y otra vez. Yo pienso que nada. Esa idea de que López va a expropiar el dinero de las Afores, no, hombre. Las Afores es una estructura administrativa. Ni siquiera tienen edificios, espacio rentado, escritorios y personal altamente especializado en administración de esos fondos. Ellos no son los que hacen la inversión, esa la hacen las CIEFORES. Las Afores administran, le mandan a usted cada 4 meses su estado de cuenta, pero no tienen dinero las Afores. El único dinero que llegan a obtener es al final del ejercicio, cuando tienen utilidad a sus socios. Pero el bonche grande del dinero de los trabajadores y los empleados no pertenecen esos fondos a las Afores, pertenecen a los empleados. ¿Qué va a hacer? Dicen, es que López se quiere agandallar esos recursos. No puede hacerlo porque en el momento en que intentare un movimiento para apropiarse de esos recursos, olvídese usted de país. En ese momento no habría que hacer ya. Don Ángel, desde su óptica, ¿cree que el loco de Palacio logre su objetivo de acabar con la Cámara de Diputados? Yo creo que no. Un buen cafecito que me regaló un gran amigo, Paco Montiel, además con un molinito para molerlo aquí fresquecito. Gracias, Paco. Mire, no quiere acabar con la Cámara de Diputados. Lo que quiere es, tener a una bola de abyectos, de agachones encabezados por Mario Delgado. Eso es lo que quiere y ya lo logró tanto con el Senado. Ahí Ricardo Monreal a veces se mueve un poquito y hace, pero al final de cuentas obedece lo que le dice, como dice usted, el loco de Palacio, Omar de la Croix. Entonces, no se trata de desaparecer o acabar con el Senado, porque estaríamos entonces a un rompimiento del orden constitucional. Y como he dicho, no hay borracho que coma lumbre, eso no lo va a hacer López. Por eso prefiere mejor tener a la científica Sheinbaum al frente de la presidencia para él manejarla, pero puede salirle respondón a la científica, como ha sucedido en muchos casos, como Lázaro Cárdenas le salió y un poco traidor, dicen algunos, a don Plutarco, como López Portillo le salió respondón a Echeverría. Es decir, no es automático eso, pues. Como Cedillo le salió respondón a Salinas, metió al bote al hermano de él, a Raúl, etcétera. Entonces, no hay que preocuparse por eso. Tengo una deuda enorme y quiero su opinión. ¿Por qué estoy construyendo dentro de instalaciones militares los bancos del bienestar? Yo no sé si eso esté sucediendo en todo el país, en los cuarteles. Yo creo que eso se debe a dos cosas. Una, muy importante, la seguridad. Parta usted de la base de que muchas de esas 2,000 o X sucursales van a estar en zonas alejadas de las grandes ciudades y de las ciudades intermedias. Si efectivamente, como usted, Dora María Casillas, me comenta, sería por razones estrictamente de seguridad. ¿Qué malandro se va a atrever a ir a asaltar en el medio de un cuartel o de la instalación de un regimiento, etcétera, a un banco que sería una sucursalita pequeña, pero estarían ahí 400, 500, 800 mil soldados? Esa sería, pienso, la razón. ¿Qué opino de la salud física y mental de AMLO? Yo pienso que López tiene severos problemas ya en lo que se refiere a su salud física. Es un hombre obeso, en mi tierra diríamos panzón, pero bueno, es un hombre obeso, y problemas de hipertensión arterial y los dos, como dicen, eventos cardíacos que tuvo hace unos años, dejan tocado al paciente. O sea, algo quedó ahí en el músculo cardíaco en esos dos infartos que experimentó él.
Esa es la primera cosa. Y segundo, mentalmente es un hombre con una gran inestabilidad. No puedo decir que está loco todavía, ¿verdad? Pero la demencia senil es una enfermedad mental que algunas ocasiones, lo ve usted, no puede hablar. Esos largos silencios son propios de una persona que ya no le cae el agua al tinaco bien, ya el cerebro ya no carbura el disco duro bien, pues ahí va a buscar un dato y no lo encuentra. Yo creo que es un aspecto para los mexicanos tener a un presidente que a todas luces tiene un problema físico, su exceso de peso, panzón, o sea, no es un hombre que se le conozca actividad física sistemática permanente, es dicho de otra manera, no hace ejercicio, pues es un hombre más bien descuidado en su cuestión física. Segundo, es un hombre que le gusta garnachas, la ría, y ya ve cómo anda comiendo en las carreteras, etcétera. Entonces, en esas condiciones, creo yo que su estado físico y mental no es de lo mejor. Don Ángel, usted antes era del PRI, ni antes, ni ahora, ni mañana. Y le voy a decir por qué. No sé cuántos años tenga usted, Javier, pero si usted tiene la edad suficiente, 65, 58, 70 años, recuerde usted esta fecha que le voy a dar, el 13 de diciembre de 1968 y el 14 de diciembre de ese mismo año, es decir, 2 días seguidos. El 13 y el 14 se pusieron en el edificio del PRI y en el edificio viejo de la CTM 2 artefactos explosivos. ¿Usted piensa que quien puso esos artefactos iba a ser del PRI y lo iban a aceptar en el PRI? Bueno, ese soy yo. Entonces, ¿de dónde, a qué viene la pregunta de que yo era del PRI y antes y ahora ya no? Mire, yo tengo excelentes amigos en el PRI, en el PAN, en el PRD, y en Morena, pues no diría eso, ¿verdad? Pero tengo excelentes amigos, amigos centrales, pero eso es una cosa y otra es que yo milite o que esté de acuerdo con lo que hacen esos 3 partidos. Eso es lo que le podría contestar a su pregunta. Y no estoy haciendo, es un secreto esto de las bombas. No, eso ya se sabe y además salió en los periódicos y es público. O sea que no estoy diciendo. El problema es que fue hace mucho, fue diciembre, pues hace 51 años y medio. Entonces, pues yo creo que dudo pues que el PRI me aceptara o dudo que me hubiera aceptado. ¿Cree que Porfirio Muñoz Ledo renuncia a la bancada de Morena? No lo creo. Porfirio es un personaje singular de la política mexicana. Le doy además para que vea usted la versatilidad de Porfirio. Porfirio en su juventud fue campeón de mambo. Ahorita físicamente ya no tiene la agilidad de hace 20, 30, 40 años, pero Porfirio era un excelente bailarín. Pero una estrella, no un resortes, pero se daba el quien vive. Ganó concursos de baile de mambo. Fue además, porque además su señor padre era maestro de educación física y le enseñó a boxear y ganó un torneo de los guantes de oro. Ese es Porfirio joven, un hombre brillante, hace una carrera brillante, se va a Francia a estudiar un doctorado allá y le gusta la política desde que estaba en la Facultad de Derecho. Y se liga al PRI, porque me va a decir, oye, ¿por qué? Pues porque en ese entonces quien quisiera hacer política abierta tenía que estar en el PRI, y Porfirio entendía eso, pragmático el hombre, y durante su vida, hasta que se sale del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y la maestra Ifigenia Martínez, él fue un priista consumado, defendió a Díaz Ordaz el 68 y a todo lo indefendible, que era un priista disciplinado. Cuando rompe Cuauhtémoc, él se va con él y ahí empieza un largo peregrinar y él ha seguido. Apoyó a Fox, luego estuvo en el PRD, fue su presidente nacional y ahora está en Morena. Sin embargo, debo decirle a usted que Morena necesita más a Porfirio que Porfirio a Morena.
Porfirio es un hombre que en los últimos años de su vida está intentando tapar aquella etapa poco digna de su vida política. Y lo está haciendo bien. Con una gran valentía y firmeza exhibe a esta bola de zapas, que esa palabra creo usó él, pero además agachones, cobardes, no tienen dignidad política. Y ya exhibió también a López. Ese es Porfirio y, como dicen, genio y figura hasta la sepultura. El secretario de Hacienda está perdido porque ella no ha hecho ningún pronunciamiento, porque es un hombre mediocre y cobarde. Es un burócrata de baja estofa, de baja categoría. La verdad es que él, si hubiese tenido tantita dignidad, cuando renunció el doctor Carlos Ursúa, él, por mínima solidaridad profesional y personal, debería haberse ido con él. Pero tuvo miedo. Es sacatón, es sacatito para el conejo. No es que esté perdido, está ensotado ahí, está encerrado ahí, porque no se atreve a renunciar. No se atreve a renunciar. Y ahí está, lo ofenden, lo ridiculizan, lo ningunean, pero ahí está, sencillamente, y ahí se va a quedar, pero nadie lo pela, nadie lo toma en cuenta, se pitorrea de él la Nale, Octavio Romero, el mismo presidente. Entonces, ese es el perdido sedicente secretario de Hacienda. Otra pregunta, ¿qué nos espera lo que queda del año? ¿Qué pasará con la economía? Primero, esta última pregunta. Los más optimistas dicen que vamos a decrecer probablemente 8%. Y los objetivos que no pesimistas dicen que probablemente o muy probablemente caigamos arriba del 12%. Escoja usted lo que quiera, pero eso es lo que va a pasar con esta economía. Miente López cuando dice que ahí viene ya la recuperación económica. Ténguele, no viene la recuperación, va a tardar en un país como el nuestro. Es más, todavía en el segundo semestre del 2021 vamos a andar batallando. Eso es la economía. Y la primera parte ya se me perdió ahí lo que me preguntó. Perdón. Pero la parte importante era la segunda. Ahorita a ver si me la ponen otra vez. ¿Por qué cree que también desapareció Alfonso Romo? Por prácticamente lo mismo. Miren, yo trabajé 2 años en Grupo Pulsar con Alfonso Romo, con el ingeniero, en el área de producción de hortalizas. Yo era el responsable de todo lo que tenía que ver con trabajadores migrantes en Culiacán, en una gran empresa agrícola de Pulsar. Y conozco bien al ingeniero y su mentalidad empresarial. Yo creo que Alfonso está o se ligó a López por un problema de ego. Alfonso es un hombre que se cree mucho inteligente de lo que realmente es, y eso hace mucho daño. Y llega con López y pensó en su soberbia de Alfonso que lo iba a conducir en su relación con los empresarios. Craso error. Lo han puesto en ridículo, igual que al sedicente secretario de Hacienda. A tiro por viaje lo hacen papilla. Entonces, ¿qué hace? Pues se fue a Monterrey y allá está, pero tampoco se atreve a anunciar. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? ¿Le sabrán algo? No lo sé, pero ¿desde cuándo debería haber renunciado? Dice una pregunta, hoy escuchaba a Alfredo Jalife diciendo que la oposición está mal y que todos los que critican a PM quieren que México no progrese, que aquí se debe refinar, que en ese negocio está el futuro y la suficiencia de México. ¿Qué piensa usted? Pues mire, lo que debo decir es que quien hoy en su sano juicio y 2 dedos de frente se atreva a decir que aquí se debe refinar, creo que no tiene la menor idea de la realidad del mercado de los combustibles hoy en el mundo. Y que en ese negocio está el futuro y la autosuficiencia de México, otro exceso retórico, pero no tiene relación alguna. Pero vayamos a la primera parte, que la oposición está mal. Bueno, pues, si la oposición está mal, pues es el problema de la oposición. Yo no sé si algunos partidos de la oposición contrataron a Alfredo Jalife como consultor. A mí no me han contratado. Entonces, no tengo por qué andar diciendo es que el PAN, el PRI y el Movimiento Ciudadano están mal. Pues bueno, cuando me contraten,
y nos pongamos de acuerdo en los honorarios, pues entonces yo les diré, señores, creo que esto, pero mientras tanto decir andan mal, pues alguien me va a decir, ¿y tú por qué andas de glúteo veloz? ¿Quién te preguntó? ¿Eres militante de ese partido? No. Yo creo que un poco de eso pasa con el señor Jalife, a no ser que ya lo hayan contratado los partidos de oposición como consultor, pero si lo hicieron, pues mal hace en estar públicamente expresando juicios que deben de mantenerse si lo consultaron, si lo contrataron, perdón, pues en la privacidad. ¿Cuál es el objetivo de AMLO si tiene alguno? Yo creo que ahorita AMLO ya está perdido verdaderamente. Él tenía desde hace 18, 20 años o quizá más años, objetivo claro, ser presidente de la República. Pero querer ser presidente de la República sin saber para qué y cómo enfrentar los problemas es un peligro increíble para el país, que lo estamos viendo ahorita. Hoy, cuando ya van, ¿qué le gusta a usted? 17 meses prácticamente de este gobierno, es evidente que López no tiene la menor idea, como diría, es menoridio, no tiene la menor idea cómo administrar un país como el nuestro en esta coyuntura mundial. De tal manera que ahorita, por eso digo yo que él se quiere ir en diciembre, ahorita ya no quiere que eso, quiere salir de la ratonera. Yo creo, metiéndome un poco allá en su cráneo, porque hay espacios vacíos ahí, no creo que el cerebro es chiquito, entonces puede uno circular ahí en ese espacio, en su cráneo, que dice, ¿qué me metí en esto si yo estaba mucho más a gusto andando de mitin en mitin, de plazuela en plazuela? En cambio, hoy está limitado legalmente a hacer eso. Sin embargo, intenta hacerlo. Hoy la pandemia le ha impedido viajar prácticamente todo el tiempo a los mítines y sudar y gritarle a la gente y todo. Yo pienso pues que hoy no tiene la menor idea de lo que quiere irse. Eso es lo que pienso de el presidente en esta coyuntura, en estos momentos. ¿Por qué AMLO odia a los empresarios? AMLO no solo odia a los empresarios, odia a muchísima gente. Odia a los que tienen éxito no solo económico, sino a los que tienen éxito académico, personal, profesional. ¿Por qué? Porque esa gente que tiene éxito, que ha logrado tener un cierto patrimonio mediante una empresa, una idea de negocios o su desempeño como consultores independientes, etcétera, son independientes, no necesitan inclinarse ante él. Por eso los odia, por eso no los tolera, por eso no quiere tener organismos autónomos, por eso quiere sobajar y aplastar al INE, por eso quiere tener a los otros dos poderes amarrados, porque no tolera él, como los viejos priistas allá de los años 50, principios de los 60, concentraban todo el poder. Él cree en su cabecita loca inmadura que puede hacerlo todavía. No, no lo puede hacer. ¿Por qué protege tanto AMLO a Salinas Pliego? ¿Le sabe algo o le debe favores? Miren, en política no hay, ¿cómo se puede decir? Cosas fortuitas. Todo tiene una explicación. Salinas Pliego, un hombre desprestigiado en el medio empresarial, es decir, las opiniones que hay de los pocos verdaderos empresarios, los otros son como él, negociantes al amparo del poder, expresan pestes de él por sus métodos. Es un hombre sin escudos, que se aviene o se avino bien con López porque son iguales. No sé si él le metió dinero, lo apoyó, puso sus televisoras a su servicio, etcétera. Y esos favores se cobran en la política. Se cobran. Entonces, ¿qué está haciendo Salinas Pliego? Cobrando esos factores y esos favores. ¿Y qué está haciendo el otro? Pues pagándole esos. ¿Por qué? Si bien López le sabe marrullería y media a Salinas Pliego, pero también Salinas Pliego le sabe, a ver, acuérdate del chequecito aquel, acuérdate de aquella bolsita, ¿se acuerda usted de Bejarano, de las ligas? Es decir, en política esas relaciones no son inusuales, son la regla.
En un país como el nuestro, donde el dinero sucio es el que manda en política, López, 18 años, 20 años, andando en esos caminos de Dios, de pueblo en pueblo, y esto, y rancho, y meeting en meeting, pues tenía que tener recursos en cantidades no menores. Algún empresario, entre comillas, con visión, como es Salinas Pliego, dijo, me voy con ¿cuál es el problema para mi fortuna si yo le doy a este señor mensualmente 1,000,000 de pesos, 500,000 pesos, etcétera, ¿no? Y eso está ahorita. Esperemos que no sería fatal si a 18 meses en un caos, imagínese, al término del sexenio. Lo que entiendo es que si a 18 meses esto ya es un caos, imagínese al término del sexenio. Olvídese. De continuar esta situación, no llegamos al fin del sexenio. Es más, dudo que lleguemos a diciembre con el desastre y las políticas y decisiones que toma López. Este país no tiene la institucionalidad ni la calidad de ciudadanía para lidiar con un gobernante como López. Vea usted lo que está pasando hoy en México. Vea usted el desastre que es. Vea usted el Seguro Social, del ISSSTE ni se menciona nada, pero debe ser un desastre igual. Los hospitales, vea usted el problema de la escuela. Este muchacho ahí, empleado de tercera categoría con Salinas Pliego, Esteban Moctezuma, un hombre burócrata de medio pelo ahí que nunca levantó cabeza, ahí terminó de empleado de Salinas y ahí está ahorita en la Secretaría de Educación, dizque secretario igual que el secretario de Hacienda. Con el gusto de saludarlo desde Singapur. Por favor, díganos si México será un Venezuela y la llamada agenda del socialismo del siglo XXI latinoamericano es el fin de esta debacle. Miren, primero, yo creo que México no puede decirse que será un Venezuela, simplemente por problemas de magnitud. Es un país de 125 millones de habitantes con 3,240 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos, con una presencia de decenas de millones de mexicanos en Estados Unidos, con una inversión extranjera, casi las 2/3 partes provienen de los Estados Unidos, con una interdependencia económica, política, militar, de seguridad, etcétera. Los Estados Unidos jamás van a permitir que esto caiga en una situación como aquella o parecida. Esa es la primera respuesta. La segunda, agenda del socialismo del siglo XXI. Miren, eso del socialismo 21 era una baratija que vendía el finado Hugo Chávez. Ya ni en Venezuela hablan del socialismo del siglo XXI. Dejemos esas cosas y que el foro de Sao Paulo. No. Las cosas son mucho más prácticas, hombre. Eso como acusaciones que nos quieren llevar al comunismo y al... No es cierto eso, por favor. ¿Qué tan recomendable es que ahorita comience los trámites para gestionar mi pensión en el IMSS por lo que estamos viviendo? Mire, no sé cuántos años tenga usted. Si ya tiene 65 años y tiene el número de semanas mínimas y tiene usted las expectativas de una buena pensión, vaya al seguro y le hacen lo que llaman un precálculo, o en su Afore le hacen un precálculo. Si esa cantidad, dependiendo de lo que tiene usted de ingreso, es una cantidad razonable, mi opinión es pensiónese de inmediato, pero de inmediato, sin dudarlo. Y si tiene todavía la edad y la disposición para seguir trabajando y en esa empresa le tienen aprecio profesional, contrátese usted por honorarios, por el CFDI, pues. Es decir, aseguraría usted su pensión y seguiría trabajando donde mismo, en la misma empresa, pero ya le pagaría una factura que usted entregaría cada mes. Eso le permitiría a usted deducir algunas cosas que hoy como empleado no puede hacerlo. Pero por favor, si ya tiene los 65 años, pensiónese. Los que apoyan a AMLO son más emocionales que cognitivos. ¿Cómo los podemos voltear para que intelectualmente se den cuenta que nos llevará al despeñadero? Sin duda, educación es una forma, pero no tenemos tiempo. Muy bien. El problema con los votantes que le entregaron su voto a López es creación desde el PNR y luego del PRM y luego del PRI. Ese votante, ese ciudadano acostumbrado a pedir, a estirar la mano, a que todo lo daba el gobierno, ese lo creó el priismo. Y luego se pasó al PRD cuando ya el modelo económico cayó hecho pedazos. Pero cuando el PRD, por pleitos internos y
desaparece prácticamente, entonces surge Morena, pero es el mismo elector de hace 30, 40, 50 años que piensa que se puede vivir sin trabajar. Agréguele a eso un grupo de grillos de intelectuales disque de izquierda y muchos de ellos ahorita ya en su vejez, como no se atrevieron a hacer en su juventud, es que yo me voy a ir a la sierra y me voy a ir con Lucio y con Genaro, y como fueron sacatones, cobardes, no se fueron, entonces ahorita creen que apoyando a Morena es que este es un hombre de izquierda. Son puros hipócritas, son oportunistas, pero a esos no los va a cambiar usted. No pierda el tiempo con ellos. Primero, porque ellos están ahí por el oportunismo de recibir dádivas o beneficios, privilegios. Y segundo, porque tendría usted que pasar un tiempo muy largo para poder empezar a cambiarlos. Este país va a cambiar por formas, por otros métodos. Y esos que creen que van a vivir siempre de la dádiva se van a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Y le digo otra cosa más. Vamos a platicar de eso a fin de año cuando se apruebe el presupuesto y va a ver usted el recorte que le van a dar a las universidades públicas, donde esas mafias sindicales se han entronizado y privilegios y beneficios y que una plaza para acá, otra plaza para mi novia, otra plaza para aquellita y ya sabe usted que para el segundo frente y la cosa. Va a ver el recortón que le van a dar. ¿Qué opina de Gloria Álvarez? Mire, he leído algunos de los libros de ella y leído más o menos su historia. Hay una literatura que se llama panfletaria. Es una literatura o libros de análisis que tienen por objeto inflamar a la gente, o sea, son libros de trinchera política. En ese sentido es bueno la señora o señorita Álvarez. Teóricamente no es un portento, pero juega un papel, es decir, se agarra con los chairos y es, además su presencia física es agradable, etcétera, pero bueno, no tiene un movimiento político atrás, no es una dirigente de un partido, de tal manera pues que ese tipo de personas, de personalidades, son la libre, son siempre por la libre y no se concreta nada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una organización detrás de esa persona, sea varón o sea dama, que concreten esa propaganda o esos planteamientos. De tal manera que mañana pasado, en 1 o 2 años, digo, por desgracia, nadie se acordará de Gloria Álvarez y llegarán otras personas que la sustituyan a hacer más lo mismo. ¿Dónde andará Romero de Champs? Creo que ya la contesté. No se sabe nada de este rufián y él dice, ¿para qué? Tiene mucha lana, muchas propiedades y riquezas y está disfrutando de ellas después de 20 y tantos años o no sé cuántos años de estar robando y mamando de Pemex. Él, igual que miles en Pemex, no vaya a pensar que nomás Romero de Champs, no. Pemex de los 115, 116 mil trabajadores, yo creo que realmente o podría trabajar esa empresa con unos 20 mil a lo más. En la parte de exploración, perforación, extracción y venta de crudo. Y lo demás, vámonos, a liquidarlos todos muy bien y váyanse a inflar burros por la cola. Eso es lo que pienso del señor. Y además no quiere ni que sepan algo de él. Allá en Miami, con su, creo que uno de sus hijos o su hijo trae carros de lujo. Entonces, la relación ha sido generosa con la familia de don Carlos Romero de Champs. Don Ángel, ¿existe, Óscar Escudero la pregunta, existe una posible fractura dentro de Morena por el desempeño de López y los diputados estén buscando su estancia en una columna de las próximas elecciones y le den la espalda? La pregunta es muy relevante e interesante además, don Óscar Escudero. Mire, yo creo que a medida que se vayan acercando las fechas de las elecciones, lo que hoy existe soterrado va a aflorar. Primero, Morena no tiene candidatos de calidad, vamos a ponerlo así, para dar la pelea en los 300 distritos federales. Segundo, el reglamento de Morena prohíbe la reelección legislativa, es decir, órale, 300 o los 160 o 170, los que sean, van para afuera y entran otros. Van a decir estos, pero pues, ¿cómo que me voy? Y Morena
lo más seguro es que cambie sus estatutos para muchos de ellos dejarlos, porque cuando menos pues ya saben dónde cobran ahí en San Lázaro, pues. Entonces, pero a los que no les cumplan eso, van a buscar otros aires, van a buscar otro partido para dar la batalla y en todo caso buscar ganarle al candidato de Morena, y lo más probable es que en determinado momento le den la espalda a López y a sus ocurrencias. López está haciendo tantas tonterías que incluso los más limitados en Morena se dan cuenta. Los más limitados se dan cuenta. No hay alguien con dos dedos de frente que en un determinado momento pueda callar ante las tonterías. Por ejemplo, esta reciente de la iniciativa para modificar o agregar un artículo en el 21, una fracción en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, es de locos eso. Sin embargo, ese es López y exige una actitud de servilismo y abyección de parte de sus diputados. Pésimo su análisis de México que Venezuela. Lo que dijiste es lo mismo que decían en Venezuela. Perfecto, bueno, pues, ni modo. Sea o no acepte lo que yo dije, punto. Está bien, respeto su punto de vista, pero nomás le recuerdo una cosa. Dentro de 2 o 3 o 4 o 5 años, cuando las cosas aquí se resuelvan, va usted a entender que los norteamericanos jamás van a permitir, jamás, que este país sea un Venezuela. Pero espérese, ¿le parece a usted que está mal el análisis? Perfecto. Esto es como en el mercado. Si a usted no le gusta una televisión Sony, pues compre usted una Samsung, una LG. Si no le gusta el Volkswagen, utilice Peugeot o Kia, el que quiera usted, hombre. Don Ángel Amloco será el peor presidente de México. Yo creo que no será, ya lo es. Yo creo que no hay en la historia contemporánea de México, señor Jimmy Robles, que haya causado tanto daño en tan poco tiempo como López. López ha tenido a bien echar por la borda 20 o 30 años de cambios limitados, si usted gusta, con ciertas deficiencias, estoy de acuerdo, pero eso poco que habíamos avanzado, en menos de 16, 17 meses, ya los tiró por el caño. Ese es López. Ese es López. La regó gacho, dice Alberto de las Fuentes en pregunta, por supuesto, Coparmex al Javier como vocero especial. Yo creo que ahí no es un problema de Javier Lozano, sino que muchas personas dentro de Coparmex y algunos empresarios de fuera deben haber considerado que en este momento, por la, vamos a decir, la asertividad, la fuerza y la enjundia de Javier, dijeron, oye, no nos conviene, nos va a enemistar. No andamos con el preciso, pues ahora se viene Javier Lozano y nos va a causar un daño en cuanto a imagen o en las relaciones con el presidente. Yo creo que eso es lo que pasó. Por otro lado, las capacidades profesionales de Javier Lozano están fuera de toda discusión. Es un buen polemista, es un abogado informado, sólidamente formado, de tal manera un funcionario de tal manera que podría decir, tengo la impresión de que quien vino a perder aquí fue la Coparmex por presiones de tipo político, no por la falta de capacidad de Javier Lozano. ¿Se pueden blindar las instituciones contra otro asno como el que tenemos, Juan Hernández? Muy difícilmente. Miren, en un país como el nuestro, con una institucionalidad tan débil, cualquier blindaje que pudiera sería papel de China o papel cebolla, como de ese delgadito de las copias. No, hombre. Es un país que está más cerca de África, con todo respeto para el continente africano, que de Suecia o del Reino Unido. Es un país donde el deporte nacional es violar sistemática y permanentemente la ley. Véalo usted ahora. La gente le hizo hoy la sana distancia, el tapabocas, como si lo hubieran dicho, júntense, júntense. Andan. Entonces, es decir, este es un país que no respeta solo la ley de la gravedad porque no han aprendido a levitar.
En ese sentido, pues hablar de blindaje es una ilusión. Este anciano yo creo que estaba feliz cuando el PRI y el PAN robaban a manos llenas, ha de ser igual de rata. Muy bien, pues, ¿qué le puedo decir a esta persona, que además es un cobarde porque ni siquiera se identifica, que estaba feliz cuando el PRI y el PAN eso esta persona, cuando robaban a manos llenas y ha de ser igual de rata? Pues no sé, es decir, como es un juicio moral, pues le hace caso uno o no. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que sería bueno para esta persona que se identificara, que fuera un ciudadano responsable, consciente de lo que significa ser ciudadano, pero por el anonimato que utiliza, pues es simplemente un cobarde, un sacatón. Como decimos en mi tierra, le hace futi futi dar su nombre. ¿Cuál es su opinión del desenvolvimiento del subsecretario de Salud? Pues es un rockstar, hombre, es un junior, es un vato carita acá tirando rostro. Pero vea usted el broncón en el que estamos metidos en cuanto a número de infectados, cuántos test ha hecho. Es un desastre. Y él en la cresta de la ola, porque además, muchacho, no obstante su buen doctorado que hizo en Estados Unidos, él cree que López lo va a respetar. López tiene una característica, usa a ingenuos como este joven, los usa, los desgasta y ya cuando no le sirven, los tira como un limón de elotero. No sé si ha visto usted la gente que vende elotes cocidos, que tiene limones y es así, pero ese limón les dura 3 días y ya cuando no tiene más que la pura cáscara, avienta la cáscara. Así van a hacer a un lado a este joven carita millennial. Si la depreciación del peso era peor que la del 95, vemos hoy que ya quieren quitar la independencia del Banco de México. ¿Hasta dónde podemos llegar en términos de inflación y pérdida cambiaria? Primero, meterse a elucubrar sobre la depreciación del peso es un ejercicio inútil. Por el sistema de votación que tenemos, no hay quien en su sano juicio pueda decir la depreciación del peso alcanzará tanto. Eso, deje usted de lado eso. Entonces, la depreciación va a ser la que acepte el que quiera comprar dólares. Si en un momento dado alguien está dispuesto a vender dólares a 30 pesos y alguien los quiere comprar, bueno, pues esa va a ser la depreciación. Quizá después esa persona que los compró a 30 tenga que venderlos a 22, pero bueno, la cambiaria será de él. Pero dice, quieren quitar la independencia del Banco de México. Una aclaración, es autonomía, es autonomía. No es de que la quiera quitar. Lo que quiere López es ¿cómo se dice? Subyugar, es aplastar a la Junta de Gobierno de Banco de México para que haga lo que él cree que puede hacer Banco de México. Por la ignorancia que tiene Banco de México de la ley del Banco de México y de lo que es la política monetaria, entonces dice muchas babosadas, tonterías burdas. Tiene que ir el gobernador, el doctor Alejandro Díaz de León, de manera comedida, respetuosa y prudente, le dice, señores, puede. La ley dice esto, agarra sus cosas y regresa al edificio de 5 de Mayo y Eje Central. López, en ese sentido, aparte de su ignorancia, es muy bruto, no entiende las complejidades de lo que es la política monetaria. Eso les dice, cuidado con las reservas, porque los estamos observando, porque esas son de la nación. No es cierto, las reservas son de Banco de México. El que lo dude de esto que estoy diciendo, que lee el artículo 19 de la ley del Banco de México. Ahí claramente dice quién es el propietario de esas reservas internacionales. Entonces, cuando dice, no, es que las reservas van a dar créditos, que va a ser corrupción, no tienen la menor idea de esos mecanismos de liquidez, no se da cuenta que las reservas no se usan para eso, esos son otros mecanismos que caen dentro de la esfera de las facultades de Banco de México. Explicarle eso a López es perder el tiempo, no le da la chompeta para entender esas complejidades, no le da, es por demás. ¿Sabe usted cómo estuvo la licitación donde el Banco Azteca fue el ganador para la entrega de los recursos? Bueno, eso de entrega es para llevar a millones de mexicanos los recursos
ahí, no, evidentemente fue asignación directa, nada de licitación. Esto es para los amigos, para los cuates, para Richard Salinas. Y entre otras cosas le dieron un concurso, se lo dieron directo de unos seguros y cosas así. Pues para eso son cuates, para eso le metió dinero a López. ¿Cómo estuvo la licitación? Pues en realidad no hubo, de hecho, licitación. No es nuevo esto también. Eso sí se hace en el gobierno anterior y en el otro y en el otro. Desde que llegó Hernán Cortés, pues, no es nuevo esto. Lo que sorprende es que López decía, no somos iguales. No es cierto, son peores, porque son más brutos, son más incapaces, son más inexpertos y son iguales de sinvergüenzas que los anteriores, ¿no? Eso de que somos diferentes, no es cierto, es puro cuento, hombre. Platicando con don Ángel, platica con don Ángel. ¿Considera usted que las empresas, en lugar de pagar impuestos al gobierno, dieran deducciones que tengan deducibles de impuestos? Miren, la ley del impuesto sobre la renta tiene perfectamente normado cuál es el porcentaje de las utilidades de esas empresas que pueden destinar a actividades filantrópicas. No pueden dar el 100%, no. Es un porcentaje, creo que es el 7%. Entonces, el gran problema con la filantropía es que hay mucho de intentos de no pagarle impuestos al fisco. Cuando una empresa otorga 5, 10 o millones de pesos a una organización filantrópica y le da un recibo, el cual él deduce esa cantidad, pues en realidad lo que está haciendo es tomar una parte de los impuestos, entregándoselo a una organización para que haga ciertas cosas altruistas, cosas de salud, becas, etcétera. No puedo decir que estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero eso tiene un límite también. No crea que es así extremo eso. ¿Cuál es su opinión sobre Tatiana Cloutier en la 4T? Miren, en el caso de la, conocen como tía Tatis, al margen de alguien dirá, es una dama, Ángel, pues sí es una dama, pero es una persona, por desgracia para ella y su partido, muy limitada en su capacidad intelectual. Podría utilizar un adjetivo, pero sería una ofensa. La señora Cloutier es, pero muy limitada intelectualmente, no tiene capacidad analítica y es muy ignorante. Yo no sé cómo la lavan tanto, o sea, no tiene caso ni mencionarla. Se acabó la democracia junto con los partidos políticos. ¿De dónde deben salir los nuevos líderes políticos? La democracia no se acaba, es un proceso en cambio constante. México es una democracia imperfecta, con muchas fallas y limitaciones, pero al final de cuentas es una democracia. Los partidos políticos son una parte inherente, esencial a la democracia. No se concibe una democracia si no hay este tipo de organizaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos permitido que el poder legislativo legisle para mantener privilegios de estas minorías que ven los partidos como propiedad de unos cuantos. Eso es lo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que militar, hay que llegar a esas personas. ¿De dónde van a salir los líderes políticos nuevos? De la sociedad, de ciudadanos preocupados y que se atrevan a militar. De otra forma, los partidos van a seguir haciendo lo mismo, lo mismo. ¿De dónde sacamos gente comprometida a enmendar tanto desastre? Porque volteo para todos lados y no veo de dónde. Miren, no es cosa de que andemos sacando gente. El ejercicio de la ciudadanía como calidad de ciudadano, no nos vayamos a sacar. Es que ese ciudadano tiene que decidirse a participar. Si él no está decidido, pues no va a suceder por más que lo querramos sacar. Le digo algo más, y esto tiene que ver con las Afores. Si los trabajadores que son dueños de esos recursos, que algunos ven en peligro, la expropiación, etcétera, no salen a defender lo que es suyo, pues por más que haga yo, usted o muchos, pues se los van a fregar, pues. Así es el caso de la democracia. Si los ciudadanos mexicanos no salen a defender la libertad, la democracia, pues los partidos van a seguir ahí robándose o disfrutando cientos de millones de pesos, si no es que miles de millones de pesos cada año.
Y se me pasó la otra parte, lo siento, le ofrezco una disculpa, la primera parte de su pregunta. El problema de los partidos, vale la pena, a ver, algún gallo que pinte para el 2024 de cualquier partido. Blas García, yo creo que uno que está enfilado y espero que se mantenga así, no obstante los ataques y presiones que recibirá, es el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, el presidente actual de Coparmex. Lo atacan, se le lanzan con todo porque le ven espolones para ser un buen gallo. Yo creo que es una persona, es un ciudadano comprometido, es un hombre preparado, es un abogado exitoso, es un empresario, es un hombre que conoce. Entonces, ese es el que vería yo ahorita para el 2024. Por otra parte, si yo le dijera, me gustaría que otra vez Ricardo Anaya fuera candidato, pero pues eso no pasa de ser una ilusión juvenil a mis 75 años, ¿no? Eso es lo que podría decir. De ahí en fuera, no veo en el PRI quién pudiera ser. En el PAN, así como está, no veo ninguna personalidad. Ninguno de los gobernadores actuales tienen ni el conocimiento ni la capacidad de comunicación que tiene Ricardo. No se diga en los otros partidos, bueno, el PRD es inexistente y Morena, bueno, pues imagínense, la científica Sheinbaum es la candidata de López, ¿eh? Y luego Ebrard, Dios mío querido, ¿qué ha hecho mal este país? ¿Qué pecados ha cometido para que Ebrard sea nombrado como posible presidente de la República? ¿Cree que Marcelo vaya a terminar el sexenio como presidente? Yo creo que no. Y por una razón, López no le tiene confianza. Pues no se olvide usted que la formación de Ebrard es salinista. Gente de Camacho, que era el dedo chiquito de Salinas. Él se formó en ese ambiente. Por azares de la vida terminó ahí con López, pero no se olvide que él estuvo fuera del país 6 años por aquello de la línea 12 y algunas cosas medio turbias que todavía andan por ahí. De tal manera, pues, que, y además con una experiencia que López en los ámbitos del poder. De tal manera que por eso no le tiene confianza y tampoco se la tiene a Ricardo Monreal. En el caso de la Sheinbaum, de la científica, pues todo se lo debe a su manager. Desde que era jefe de gobierno ya andaba la Sheinbaum ahí con él cargándole el portafolio. Nos explica, por favor, en qué consisten los 6,000 millones de dólares que se colocaron y que son pagaderos a 5, 12 y 30 años. Miren, cada año en la ley de ingresos se le autoriza a Petróleos Mexicanos contratar cierto monto de endeudamiento neto. Dependiendo de las condiciones del mercado, usted puede emitir papel a ciertos plazos. En este momento, Pemex tiene un problema de liquidez. Entonces, esto que hicieron es para sustituir deuda que quizá tenían a un plazo menor, porque la tasa es mayor que la tasa, porque la tasa de los papeles aquellos es el 3.13 y esta fue creo que el 4.15. Es muy caro, es una diferencia importante, pero ante la falta de liquidez agarran eso y ahora dice, es que se excedió en el endeudamiento Pemex. No, hay que esperar a fin de año para ver los movimientos, cuánto contrató de deuda, cuánto pagó de amortizaciones y lo que tenemos que ver es el neto. Ángel, tú eres un chayotero, tú me gustas para que limpies los zapatos al presidente con el no sé, no le entiendo aquí lo que dice, pero bueno, si usted piensa que soy un chayotero, pues es muy respetable su opinión, ¿sí? Simplemente, y limpie los zapatos, pues no me limpio ni los míos, hombre, voy a andar con el presidente, ¿no? Limpiándole sus zapatos, porque además es medio cochino, ni siquiera se da bola. Mire, pero el elemento fundamental cuando hace uno críticas o señalamientos de este tipo es tener la mínima valentía para identificarse. Yo no sé, usted con qué elementos dice usted que soy un chayotero. Respeto su punto de vista, tiene derecho a expresarlo, pero yo no puedo decirle a usted que es un cobarde, es un sacatón, porque tengo el elemento fundamental, usted no se identifica. Entonces, al ser un cobarde que ni siquiera se identifica, su opinión carece de toda validez. Si usted diera su nombre y todo, sería interesante tener un intercambio posterior, pero usted, como le digo, un cobarde. Muy bien.
Dice usted, ahora desde ahí muestra su equilibrio mental. Usted dice que está que en lo de Huachicol, lo del chayote, y creo que me disculpe si le piso algún callo, no le entiendo, y su relación con Salinas. Platique un poco de eso, y hasta su manera de hablar huele a PRI y PAN. No sabía yo que el estilo de hablar tuviera olor, y la verdad yo también estaría ladrando tanta cosa. Yo no sé, otra vez igual que el anterior, que muestre un desequilibrio mental. Por desgracia para usted y para López, no lo digo solo yo, hoy lo dice mucha gente ante el comportamiento errático, absurdo de López. La verdad es que su escritura está muy confusa, yo creo que por la prisa o no sabe usted escribir. Entonces, y su relación con Salinas, pues yo no sé la relación de quién, de López, pues yo no sé. Lo que sí puedo decirle es que cuando la elección en Tabasco, operado por Camacho, Salinas apoyó a López para eliminar a Camacho, pero ese es otro problema. Entonces, pues no sé qué le podría decir más. Ya amenazó Noroña postularse. Esa es una buena noticia para que vea. Miren, todas las elecciones tienen un payaso, todas las elecciones tienen un bufón. Entonces ya Noroña ya se postuló, entonces vamos a esperar a ver qué partido lo postula, qué partido está postular a un personaje, por decirlo menos impresentable, como es Gerardo Fernández Noroña. Y si él realmente encuentra un partido para postularse como presidente de la República el 2024, pues va a entretener al respetable, va a entretener a la gallola. Ángel, ¿mantendrá México futuras inversiones y crecimiento económico después de López? Yo pienso que algunas inversiones o se van a posponer o se van a cancelar. Y no tanto porque México en general, sino por la desconfianza que ha generado López. Entonces, en ese sentido, recuerde usted que la confianza es el elemento fundamental que considera un inversionista para tomar riesgos en un país. Si hay poca desconfianza, pero hay atractivo económico financiero, exige un rendimiento más alto. Si hay una gran confianza en la conducción económico-política y hay certidumbre, evidentemente que la tasa de interés o la tasa de rentabilidad que le exige a su proyecto es menor. Dicho de otra manera, a menor riesgo en una economía, menor rendimiento por razones obvias. A mayor riesgo, mayor tasa de rendimiento. Los seguidores de AMLO y su único argumento es ofender, efectivamente, porque no tienen argumentos. Aparte de que son muy limitados intelectualmente, son muy ignorantes. La economía hoy en el mundo es algo muy complejo. La política monetaria ni se diga, la política fiscal, el sistema tributario. Y esta gente no les da pues la chompeta, no han estudiado, no saben pues, pero eso sí, mientan madres a diestra y siniestra. ¿Dónde está la oposición en personajes como Beatriz Paredes y otros tantos que desde el poder siempre estaban presentes? Pues la señora Beatriz Paredes sigue estando presente, empezó a batearla en la política desde el presidente Echeverría en 1972-73 y no ha parado desde entonces, desde hace 46, 40 años. Ahí está ella. Entonces, ha cambiado su aspecto. Antes traía el pelo largo, así muy afro, lo trae el pelo corto, se ve más joven, pero ella tiene 40 y tantos años bateándola y ahí está como senadora de la República. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. No, todavía nos faltan 15 minutos. En 15 minutos tienen oportunidad de plantearme sus preguntas y yo de intentar contestarlas. Miren, ahorita cuando ¿cuánto tiempo va a volver a crecer medido este crecimiento con el Producto Interno Bruto? Yo creo que posiblemente el año próximo ya podamos hablar, o quizá en el cuarto trimestre, ya podemos hablar de crecimiento, pero muy pequeño, 0.3, 0.4, y el año que entra quizá también, pero cantidades porcentajes muy pequeños. Para que podamos, esta expresión que usted usa correctamente, volver a crecer, eso significaría cuando menos crecer al 2,5, 3%.
Recuerde usted que este gobierno López dijo que íbamos a crecer al 4% promedio anual y que el 2024 íbamos a estar creciendo al 6%. Muchos dijimos, señor, eso es inalcanzable. Usted, se mofaron de nosotros y que desconfían. Bueno, pues ahí están los resultados. Entonces, yo creo que nos tomará cuando menos todo este año y todo el siguiente, y a como están las cosas, quizá ni el 2022 logremos crecer al 2,5%. Eso es lo que vería yo ahorita en este momento. Si las cosas cambian, si en un determinado momento hay una rectificación de tanto planteamiento absurdo, es probable que tomara menos tiempo. ¿Qué cree que pasará con Constellation Brands? Se refiere a la planta cervecera que está interrumpida, como dijo López, por un ejercicio democrático donde el 4% del padrón o de la lista nominal del municipio de Mexicali dijo que no. La realidad es que la decisión estaba tomada para no permitir esa inversión. ¿Y por qué? Porque esa no la promovió López. No es un logro personal de él. Entonces, ¿cómo iba a permitir que un logro de una inversión, la más grande en el estado de Baja California en toda su historia, que promovió y concretó Peña con Ildefonso Guajardo, pues se lo arrebaten a él de ninguna manera, se cancela? Pero eso no es todo. Ahorita en Topolobampo hay un proyecto alemán de una planta para, pues yo creo que amoníaco o alguna cosa así relacionado con fertilizantes, pero que va a ser 3 o 4 veces inversión esta de Constellation Brands y está detenida por presiones políticas también, porque van a hacer una, ¿cómo se dice?, una consulta y cosas así. La verdad es que López no le interesa ese tipo de inversiones. Él piensa que estamos todavía en los años 70 con el presidente Echeverría. ¿Qué opina de Ackerman? Me imagino que se refiere usted al doble doctorado del doctor John Ackerman, esposo de la actual secretaria de la Función Pública, cuando dijo que AMLO es un gran científico. Bueno, pues yo no sé si esté mal de sus facultades mentales el doctor Ackerman, pero quien se atreva a aseverar que López es un científico, pues yo no sé si se acuerda usted de aquella historieta que había hace muchos años de los supersabios, donde aparecía Panza y otros, pues solamente que sea un científico de esos que se lea con los supersabios, ¿verdad? Pero pues lo que pasa es que el doctor es un panegirista ciego e interesado de López. ¿AMLO meterá a los anteriores presidentes a la cárcel? No, hombre. ¿A quién va a meter? A Peña, si por él ganó, tiene un acuerdo ahí secreto entre ellos, no han tocado. Tal parece que para López el sexenio de Peña no existe, porque se brinca hasta Felipe Calderón. No va a meter a nadie, porque además la Constitución y la ley vigente establece que después de un año se acabó la responsabilidad de un presidente, prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Peña ya la libró, no obstante estos de que está investigando la que... ¿Qué opinión le merece el proceso de designación de los ministros de la Corte? Lo pregunto porque los ministros, considero, siempre han sido serviles al grupo del poder debido a su proceso está viciado de origen al venir de una terna por el Ejecutivo. Bien, si usted de entrada dice que los ministros siempre han sido serviles al grupo de poder, pues ya no hay nada que discutir. Entonces, yo creo que exagera usted, pero respeto su punto de vista. Ahora, debido a que su proceso está viciado de origen al venir de una terna del Ejecutivo. Yo creo que cuando dice usted, no son un verdadero contrapeso. El Poder Judicial, más que contrapeso, es el poder, la Suprema Corte específicamente, que debe velar por la constitucionalidad de las leyes. Esa es su función. Entonces, ya cuando dicen es que el contrapeso, eso tiene más que ver con la cuestión política. Pero repito, si usted dice que todos los ministros son serviles ante el poder, pues no, respeto su opinión, pero no la comparto. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, la ignorancia es rampante. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sugiere? Primero, yo no creo en esa maldición de que tenemos el gobierno que merecemos. No creo que hayamos sido tan pecadores para merecer este castigo. No. Yo creo que esto de los gobiernos es resultado de los ciudadanos que somos. Es decir, porque ¿de dónde salió ese gobierno? ¿Quién lo eligió?
marcianos, Jaime Maussan con sus cuates de allá de los platillos voladores. No, eso lo elegimos nosotros. Tello por López, ¿no? Pero digamos, en términos generales, nosotros los elegimos. Entonces no es cosa de que tenemos el gobierno que se merece, como si alguien dijera, ahora les voy a mandar, como son muy flojos, muy sinvergüenzas, muy largos y gandallas los mexicanos, les voy a mandar este gobierno. No, nosotros lo apoyamos, votamos por él. 30 millones, 130,000 mexicanos votaron por López. ¿Usted cree que esos merecen este gobierno de pacotilla? Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Qué sugiere? Yo creo que no hay otro camino más que militar, es salir a militar, incorporarse a la cosa pública, participar en los partidos políticos, no temer a los partidos políticos. Hay que incorporarse al que guste usted y ahí dar la batalla dentro de la ley, de manera democrática. Cuando millones y millones de mexicanos hagan eso, en esa medida vamos a tener mejores partidos, mejores candidatos y mejores gobiernos. ¿Cree usted, don Ángel, que se puede reactivar en el futuro el Naim? Pienso que no. Creo que el daño que ha sufrido esas obras que llevaban el 30-40% ha sido irreversible. Yo creo que eso ya se lo cargó Pifa, se lo cargó el payaso y vamos a tener que pagar decenas de miles de millones de pesos durante varios años por la cancelación de contratos y bonos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya nos amolamos. Acepte su frontera teórica. No sé, no conozco fronteras teóricas. Añora al grupo rapaz. Habemos. Bien, acepte su desconocimiento de la gramática porque la conjugación del verbo haber no tiene habemos. No sea usted bruto. La conjugación correcta del presente del indicativo del verbo haber es yo he, tú has, él ha, nosotros hemos. No se dice habemos. No es usted bruto. Quienes podemos debatir intelectualmente. Bueno, pues usted busque con quién debatir intelectualmente, pero le debo decir, dice usted, sin filias ni fobias. Todo juicio, toda opinión es resultado de una filia o de una fobia. Su ceguera y verborrea golpista no lleva nada. ¿Golpista? Otra vez, no sea usted bruto, hombre. Entienda lo que es un golpe. Pero además, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué hace usted aquí? Yo no entiendo que está perdiendo el tiempo en esto. Dice, análisis pobre de su parte. Bueno, pues vaya y busque usted un análisis rico que satisfaga su incapacidad siquiera para escribir el español. Usted parece que no terminó ni siquiera la primaria. ¿Qué piensa sobre la confusión ideológica en México? Comparando las izquierdas de otros países, la izquierda de Morena parece más bien conservadora. Lo que han sabido hacer es polarizar y hacer que la gente se llame a derecha, etc. Miren, el problema de la confusión ideológica en México tiene una razón histórica. Cuando volteamos a los países europeos, particularmente los socialdemócratas, olvidamos que esos países tienen en democracia 200, 300 o más años incluso. Los partidos políticos allá surgieron, son resultado de un avance político y organizativo de las sociedades europeas. De tal manera, pues, que nosotros somos, vamos a decir, recién llegados a esa vida de partidos ya de manera más o menos formal y organizada. Eso genera confusión ideológica. Ahorita hay gente que afirma que Morena es de izquierda. Pues yo no sé de dónde sacan eso, pero bueno, usted lo dice correctamente, más bien conservadora, claro. Ahora, el concepto de izquierda y derecha es un concepto que se da en Francia, donde los que estaban a favor de la monarquía estaban en el lado derecho y los que estaban a favor de la revolución en contra de lo que se llamó el Ancien Régime, el antiguo régimen, estaban a la izquierda. Pero ya ahorita esa clasificación ya no tiene sentido. ¿Cuál solución podría haber para los comerciantes que se las están viendo negras con la contingencia? Ya López dijo que solamente va a apoyar a los que estén en el censo del bienestar y les van a prestar 25,000 pesos. Eso no sirve para nada en las condiciones actuales. Hoy el salario mínimo para alguien que esté en la formalidad son, para no batallar, 3,500 pesos. Si le prestan a usted 25,000 pesos, pues haga los cálculos y verá que prácticamente para nada sirven. ¿Qué van a hacer esos comerciantes?
por desgracia, muchos van a tener que cerrar, regresar o irse a la informalidad y a ver qué venden ahí por fuera del sistema formal, o volver a ser empleados otra vez, si es que lo fueron alguna vez. Con la fuga de capitales por las políticas del Ejecutivo, ¿qué podemos esperar en temas de inflación? Yo creo que ahorita no aumenta, no eleva la inflación porque no hay demanda. Estamos en una situación peligrosa en términos de la caída de la inflación, a grado que algunos ya hablan de una posible deflación, que sería la caída generalizada de los precios. Pero la fuga de capitales es un movimiento explicable en todas las economías abiertas y además es un movimiento sano. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que usted es una persona, empresario o gente que se dedica al corretaje financiero y tiene moviendo en la bolsa de valores 100 millones de dólares. Ante lo que está viendo, dice, yo me lo llevo, vende sus acciones, compra dólares y se va a Estados Unidos o a Europa, los cambia a euros. Ese movimiento de usted por preservar su patrimonio envía un mensaje muy importante, porque está condenando las políticas erráticas y totalmente absurdas del gobierno actual. No es malo eso que se vayan los capitales. Lo malo es que no regresen, o lo malo es que se vayan por las tonterías del actual gobierno y que no entiendan lo que significa que se vayan esos capitales. ¿Cree usted que el narcotráfico financió la campaña de López Obrador? No lo sé, no tengo opinión. Lo que sí le puedo decir es que en todas las campañas hay dinero sucio. En todas las campañas, le duela al que le duela, hay dinero sucio. Incluso hay un libro muy interesante que creo que es de la autoría de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, o sí, creo que de ellos dos, donde hablan del dinero negro en las campañas. Búsquelo, léalo y se va a ir para atrás. Entre ellos el narcotráfico, pues no lo dudo, pero también los tratantes de blancas, que tratan con migrantes, los que evaden el fisco, etcétera, una cantidad variopinta de personajes fuera de la ley, entre ellos, evidentemente, los que se dedican al narcotráfico. ¿Cuánto nos queda? Pues prácticamente ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, la familia Dupinet. Dupi, ¿cómo ça va? ¿Tú va bien? Es una familia de amigos y el joven está en primero de preparatoria. Entonces, como es compañero de mi nieto durante muchos años en las primarias, secundaria, y él está en el Liceo Franco-Mexicano, entonces nos hablamos en francés, acá champurreamos ambos ahí. Leti dice que les mandes un saludo, tienen un club en Iztacalco. A ver, Leti, ¿tienen usted? ¿Quién? Leti, un club en Iztacalco. Yo tengo recuerdos de Iztacalco que algún día los contaré aquí en este espacio. Le mando muchos saludos y qué bueno que tengan ese club ahí. Y don Ángel, ¿será posible que el presupuesto llegue a las manos de López, manejarlo como él quiera? Ya no sería una presidencia, sino una dictadura. Mire, el presupuesto llegue a las manos de López. No es así. Lo que López quiere es que cambie la ley, su horda de serviles ahí en diputados y en el Senado, para poder canalizar a sus proyectos prioritarios los recursos que aprobó la Cámara de Diputados en monto y en programas específicos. No es que llegue a las manos, el presupuesto lo ejecuta, valga la redundancia, el Poder Ejecutivo. Si se aprueba esa iniciativa que envió López con las reformas que ha anunciado este hombre mediocre de Mario Delgado, no me atrevería a decir que es una dictadura, sino que estaríamos ante una situación donde el presidente tendría una facultad excesiva para mover recursos de un programa a otro, no con miras a ser más eficiente el uso de recursos, sino para sufragar sus proyectos autoritarios, Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya y la cantidad de proyectos del malestar, de programas del malestar para obtener los votos el año 2021.
Eso sería una presidencia autoritaria. No me atrevería a decir dictadura. Eso ya es una palabra más fuerte y que reviste una connotación completamente diferente. Mente colonizada, barata, mascota de Peña Nieto. ¿Quién es usted? ¿Eso está diciendo que eso es usted? No sé quién sea, no sé a qué se refiera. Otra vez otro cobarde, otro sacatón que ni siquiera se identifica. Por este tipo de personas es que México está así, por cobardes, porque se escudan en el anonimato para ofender. Lo que no se dan cuenta es que estas ofensas son un escupitajo que lanzan hacia arriba y les cae en la cara. Me gustaría escucharlo en lugar de las mañaneras. ¿A qué se refiere eso? A que yo esté ahí en lugar de López. Dios guarde el hora, hombre. No votaría nadie por mí. No. ¿Para qué? Aquí estoy. Yo tengo unas mañaneras mejores que las de Palacio. Búsquelas en la mañana a partir de las 6 de la mañana en YouTube. Ahí están mis mañaneras de lunes a domingo. Mire, perronas. Ahí están. Es así. Tratan temas interesantes, serios y además con argumentos de manera documentada lo que ahí se plantea. ¿Qué más? Creo que ya ahora sí parece que faltan 2 minutos. Aquí viene una pregunta. ¿Cree que exista conspiración por parte del Estado en contra de los empresarios para así poder tener poder absoluto como parte de un plan socialista a futuro? Bueno, no creo eso. Lo que sí creo es que a López no le caen los empresarios. No por una cosa personal, sino por su visión política ideológica. Él está más en la línea de Echeverría, de ver al sector privado como algo menor, pero no como parte de un plan socialista. Mire, en primer lugar, López dice, el neoliberalismo ya acabó. No es cierto, hombre. Eso es una falsedad, es para engañar incautos. No crea usted eso. El socialismo ya no habla ni siquiera en Rusia, ni en Vietnam, ni en la República Popular China. Bueno, ya ni Nicolás Maduro habla, no se diga en Cuba. No. El problema de López, ¿cuál es? Que no cree en el papel que juegan las empresas, los inversionistas privados en las economías abiertas. Ese es el problema. Él piensa que el Estado, o el gobierno, para ponerlo claro, pues con dinero público es el que debe tener las empresas y producir cosas. Se quedó en los años 60, en los años 70. No se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado profundamente. No nomás México, el mundo entero ha cambiado. Entonces, ese es el problema con López, su ignorancia, sus ideas caducas, acedas, totalmente antihistóricas. Y el problema es que mucha gente apoya esas babosadas sin entender el daño que a ellos mismos les generan esas posiciones de López. Muy bien, terminamos pues un ejercicio más, espero que haya sido de su interés. Y lo espero aquí otra vez el viernes a las 7 de la tarde para que en 1 hora y media desahoguemos algunos temas. Vamos a ver qué pasó con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El viernes, supuestamente en la mañana, se va a reunir la comisión permanente para dar al periodo extraordinario y vamos a ver qué pasó ahí, si logró Morena ese legislador que le falta para tener los 25 o si la oposición se mantuvo unida y los 13 impidieron que se convocara al periodo extraordinario. Eso significaría un gran triunfo para la oposición en ambas cámaras del Congreso de la Unión y vislumbraría las dificultades que Morena tendría en el futuro inmediato para sacar adelante sus tonterías. Muchas gracias y lo espero aquí el viernes a las 7. Gracias una vez más por su presencia. Nos vemos. Hasta el viernes. Gracias otra vez.